Buenas tardes a todos y de verdad muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un gran placer hacer parte de este gran evento organizado desde el grupo de radiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es un gran honor trabajar con ellos porque compartir grandes experiencias en esta patología es muy importante, muy enriquecedor y el día de hoy se me ha pedido que hable un poco acerca de cómo vemos nosotros el cáncer de ovario y cómo lo analizamos antes de llevarlo a una cirugía. Es una patología muy compleja y pues estamos en un evento donde las imágenes cobran un gran valor. Por eso voy a permitirme hablar cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista clínico. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a empezar con algunos datos. Básicamente, esta es una enfermedad a la cual llegamos tarde. Y llegamos tarde porque el ovario es un órgano asintomático, por más que puede producir muchas masas y puede producir muchos tipos de alteraciones a lo largo de la vida. El cáncer epitelial de ovario es una enfermedad a la que llegamos tarde. Nuestras pacientes hasta el 70% están en un estadio 3 en el momento del diagnóstico y vemos cómo cae su sobrevida cuando los diagnosticamos en este momento. Generalmente cuando los vemos en un estadio mucho más temprano, probablemente la situación es más sencilla, tenemos más expectativa, tenemos más opciones de cirugía, pero generalmente llegamos muy tarde porque este órgano no nos da síntomas. Y cuando nos vemos enfrentados a una masa anexial, ya sea en medicina general, en ginecología oncológica o en alguna otra especialidad, nos preguntamos, bueno, ¿esta masa que nos están reportando será un cáncer de ovario? ¿Cuál será la mejor imagen para yo poder hacer un diagnóstico adecuado? Pido marcadores tumorales. El día de ayer Julián hablaba sobre el poder de los marcadores tumorales y cuál es el riesgo que tiene mi paciente de que realmente tenga un cáncer de ovario y quién lo debe manejar, que eso es algo muy importante. Y pues para eso pues tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque por algo estamos tan interesados en mejorar la expectativa en este tipo de pacientes. Entonces generalmente tenemos esta apreciación sobre cómo se ve la masa anexial. Nos apoyamos en alguna imagen, solicitamos un marcador tumoral, vemos su historia clínica y desarrollamos un algoritmo para intentar saber si hay un riesgo de malignidad real en esta patología. Y posteriormente, cuando hacemos este análisis, tenemos que definir el tipo de tratamiento que vamos a establecer. No sé si podemos darle, esto es un video, pero no sé si tengo problemas aquí con la reproducción. Eso. Y aquí está el médico de ginecología o el médico que quiere abordar su masa anexial y nos envalentonamos y hay que operarla. Y cuando ya vemos que la cosa se está complicando, entonces como que vamos a cirugía o no vamos, ¿será que necesitamos ayuda? ¿Será que sí planeé mi cirugía? Estas son cirugías que a veces como que no, que vamos y no pasó nada y no tenemos todo el equipo necesario. Y entonces empezamos a improvisar por el camino, nos pasan mil cosas, empezamos a gritar, no, tal vez si hubiéramos visto otras imágenes, tal vez si hubiera pedido otros marcadores, se desarrolla una cirugía, entonces mejor aterricemos y la cosa se tiene que arreglar de alguna forma. Y este es el día a día, realmente esta es la realidad de estos tumores. Y les voy a explicar por qué. Muchas veces a nuestra consulta llegan este tipo de reportes, por ejemplo, esta es una ecografía, fíjense cómo ustedes ya, aparte de los tachones evidentes, no tenemos una descripción clara de lo que es una masa en el ovario. Y posteriormente, cuando intentan describirnos de alguna mejor forma esa masa anexial, vemos la opinión y la opinión tampoco nos dice mucho. Entonces resulta que queda el clínico como, bueno, ¿y ahora qué le hago? ¿Será que es esto? ¿Será lo otro? Y empieza a volverse como algo de adivinación y eso creo que no es lo mejor ni es la forma de enfrentar una patología como esta. Y cuando uno quiere ver las imágenes, pues desafortunadamente nos llegan este tipo de cosas y pues que estamos sin diagnóstico, realmente estamos sin diagnóstico. Y vamos con una paciente a cirugía y probablemente se sospechó un cáncer de ovario, pero encontramos este tipo de cosas, que es una endometriosis o puede ser un quiste benigno o realmente puede ser una carcinomatosis. Entonces, viene el gran problema real que es qué vamos a hacer para poder llegar con la máxima precisión de diagnóstico a un procedimiento que es tan importante. Siempre estamos desde hace ya varios años exigiendo que haya una
orden y unos estándares en los diagnósticos, ¿sí? Donde se pueda describir una masa correctamente, donde nos muestren correctamente las imágenes internas, ver cómo se comporta la vasculatura de esa masa y probablemente intentar definir, después de varios parámetros, que la persona que hace el informe acerca de una masa anexial nos diga exactamente lo que está pensando, la posible relación con una malignidad y qué debemos hacer. Y esto se complica más con un órgano donde cuando vemos todas las líneas celulares que tienen, pues fácilmente podemos llegar a 48 o 49 o 50 clases de tumores diferentes de acuerdo al libro de histología donde usted lo esté mirando. Entonces es una enfermedad que es totalmente heterogénea y requiere una alta experiencia y una alta capacidad para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Y por qué es importante? Y ya entrando en el tema de cáncer de ovario, es importante porque la cirugía y la quimioterapia son los pilares para esta enfermedad que es muy agresiva y, como les dije, era muy avanzada. Y cuando vemos que vamos a una cirugía y no estamos totalmente preparados y no vamos a poder quitar toda la enfermedad, vemos cómo la sobrevida cae. En esta enfermedad es una patología donde si el procedimiento quirúrgico no retira toda la enfermedad totalmente visible, las curvas de sobrevida y el periodo libre de enfermedad caen radicalmente. Entonces, para nosotros es muy importante llegar lo mejor planeados y lo mejor estructurados para poder hacer esta cirugía. Y más aún, cuando vemos que esta cirugía se realiza en múltiples sitios, por múltiples especialistas, pues vemos que no podemos tener una correlación ni ofrecer los mejores resultados posibles para un paciente. Cuando vemos el tratamiento del cáncer de ovario y queremos ver cómo lo correlacionamos con las imágenes, pues tenemos que contarles que tenemos que operarlo y que hay que darle una quimioterapia. Y cuando tenemos que hacer una cirugía, a veces podemos llevar la cirugía primaria inicialmente con el diagnóstico, es decir, una cirugía de upfront, donde intentamos quitar toda esa carga de enfermedad que generalmente son carcinomatosis muy extensas, o a veces en momentos de inoperabilidad por motivos del paciente, por motivos de la enfermedad, hacemos primero quimioterapia y en la mitad de ese tratamiento quimioterapéutico hacemos una cirugía de intervalo. Esto es muy importante porque realmente es lo que yo quiero evaluar cuando estoy frente a una imagen en cáncer de ovario. Y hay que reconocer que es muy diferente los estadios en que se presenta esta enfermedad. Estadios 1 y 2 probablemente no necesitan una cirugía mucho más citorreductora, sino simplemente clasificarles una cirugía más pequeña, y los estadios 3 y 4 son el gran reto para nosotros. En estadios tempranos vemos enfermedad que está localizada a los ovarios, pero que tiene varios sitios donde tenemos que ir a buscar enfermedad. Entonces, por eso que tenemos que hacer una evaluación peritoneal y tenemos que hacer una información, tener la información nodal. Y vemos que cuando buscamos esa información peritoneal o esa información nodal, se supraestadifica hasta en un 30% en caso de las superficies peritoneales o el 15% cuando vemos los ganglios. Y tenemos que hacer estos procedimientos inicialmente en una cirugía que habla probablemente de un estadio temprano. Pero tenemos que, ¿y en qué nos van a apoyar las imágenes? Saber cómo la voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y tratar de conservar todos la seguridad oncológica y la seguridad quirúrgica. Entonces, cuando pasamos a esto, y así es como se imagina la gente el cáncer de ovario, es una cirugía donde hay un tumor en el ovario, pues es lo más lógico y lo que uno tiene que pensar. Probablemente esto está en menos del 20 o 30% de las pacientes, donde simplemente haciendo una cirugía de retirar el anexo, tal vez útero y unas biopsias en todo el peritoneo, pues podemos hacer una clasificación completa por la vía que el clínico lo determine. En enfermedad temprana, pues preferimos la mínima invasión, ya sea robótica, laparoscópica, porque es una enfermedad muy localizada con un vaciamiento ganglionar. Pero esa no es la constante. Tenemos que empezar a seleccionar a nuestras pacientes y probablemente tenemos que conocer las características de esa masa, saber en qué nos vamos a encontrar en la cirugía, saber si tengo el equipo, si estoy en la institución correcta para hacer un tipo de cirugía de estas y probablemente informarle al clínico por medio de las imágenes qué cirugía puede hacer. Aquí vemos, este es un video que nos comparte un amigo chileno, donde vemos probablemente que se metió a una masa y vemos cómo el tumor está en la parte externa del ovario y lo intentan sacar por mínima invasión. Vemos que no hay suficiente higiene oncológica, que no vemos suficiente técnica para poder extraer este tumor y probablemente esta cirugía va a fracasar porque fíjense lo que pasa acá, rompen la bolsa, contaminamos una cavidad peritoneal con una masa que probablemente no era la mejor vía de abordaje ni la mejor preparación. Pero, ¿qué más nos implica tener esta cirugía de clasificación? Conocer el estado nodal.
Cuando hablamos de cirugías de clasificación, tenemos que ir a buscar todos estos nódulos que tienen el drenaje linfático del ovario, que son los ganglios paraórticos, los ganglios paracaos, y hacemos por vía de mínima invasión, retiramos todos estos ganglios para ver la estadificación de la enfermedad. Pero el problema real es cuando tenemos estadios avanzados. Y aquí pues nos preguntamos, ¿tenemos en nuestro centro equipos multidisciplinarios que estén preocupados por esto? ¿Y esto por qué es tan importante preguntarnos? Porque realmente este es el cáncer de ovario. Esto es lo que yo necesito saber desde el punto de vista de imágenes, la que escojan para estadificar un ovario, saber que es una enfermedad peritoneal, saber que vamos a tener las cúpulas diafragmáticas comprometidas, intestinos, saber dónde están los implantes, saber las características de las masas y poder tener de una forma adecuada, no en cirugía, sino previamente al procedimiento, planear una cirugía correcta y tener el equipo adecuado para establecer el tiempo quirúrgico, cuánto nos vamos a gastar. No puedo bloquear todo un quirófano para una enfermedad pequeña, o al contrario, no puedo pedir 2 horas de cirugía para una citorreducción que probablemente requiere 8 o 9 horas. Entonces, eso se llama planeación. Saber muy bien, y nuestro radiólogo o la persona que está liderando el grupo de imágenes debe saber qué es lo que queremos hacer. Si nos interesa citorreducir, debe encontrar toda la enfermedad. Entonces, más aún, cuando tenemos equipos que son capaces de llegar a hacer citorreducciones extensas, inclusive citorreducciones pulmonares, pues es muy importante conocer el estado de tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal y conocer las condiciones para poder hacer una citorreducción. Eso implica que la persona que lea las imágenes nos diga exactamente dónde está el implante, nos diga exactamente cómo lo debemos hacer, nos diga exactamente la localización y las posibles estructuras a riesgo. Entonces, todo esto se convierte en un papel muy importante antes de planear una cirugía oncológica. También, cuando vamos primero a quimioterapia, nuestras pacientes reducen mucho su carga de enfermedad y a mí como clínico me interesa ver la enfermedad que quedó, frente a qué me voy a encontrar en esa guía de intervalo, saber cómo respondieron los implantes de a esa primera imagen que tuvimos a la imagen después de quimioterapia, y basado en esto registrarlo y poder tener la capacidad suficiente de hacer un seguimiento adecuado, no simplemente reportar que parece que hay enfermedad, no simplemente, para mí no es suficiente saber que hay una carcinomatosis, yo necesito saber exactamente dónde están las lesiones y cómo las voy a tratar. Entonces, básicamente, el mensaje de esta charla es planear la cirugía, y creo que las imágenes diagnósticas es el pilar. Si uno quiere tener un adecuado procedimiento, unos adecuados resultados y sobre todo que sean medibles, debemos hacer un grupo interdisciplinario que permita hacer eso, que lo permita ser reproducible, que sea factible, que se pueda realizar y que todo el equipo esté entrenado en volverlo a hacer y que sepamos qué es lo que quiere hacer. Y por último, que le disminuyamos la morbilidad a la paciente, que la paciente realmente sobreviva, y eso solamente se logra haciéndolo muchas veces y haciéndolo en equipo. Este es el mensaje que quería transmitirles y les agradezco mucho por su atención en este enfoque clínico del cáncer de ovario. Muchas gracias.